La semana pasada vimos en el versículo 19 que el primer día de la semana, el día domingo, que fue en el día donde Jesús resucitó, ocurrió un hecho hermoso, terrible, cuando se les presentó el Señor Jesús a estos discípulos, a los 10, más otros que estaban ahí presentes. Por primera vez se le presentó de una forma indubitable. Este versículo, este texto lo acompañamos con uno de Lucas, donde dice que Dios le reprochó su incredulidad, pero que le mostró su costado, le mostró sus pies, y como ellos creían que era un fantasma, le pidió algo de comer y comió con ellos un pescado y miel. Y fue glorioso ese día, en ese lugar donde, estando las puertas cerradas, Él apareció en medio de todos ellos. Entendemos que su cuerpo ya estaba glorificado. Se lo había dicho esa mañana a María Magdalena: no me toquéis, aún no he subido al cielo. Se ve que era distinto porque cuando partían el pan, los que fueron con él camino de Emaús, luego de bendecir el pan, se desapareció de su vista. Casi al mismo tiempo se apareció a Pedro. Su cuerpo ya estaba glorificado. Y es tan importante este mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que realmente todo el Evangelio, todo lo que nosotros creemos, está fundado en eso, en que Jesucristo resucitó. Habíamos leído el libro de Corintios de que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros estaríamos igual en nuestros pecados. Nadie nos hubiera podido quitar estos pecados que hemos hecho ante Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana, lo dice 2 veces, sería una esperanza sin sentido. Por eso realmente todo el mensaje del Evangelio está fundado en que Jesús resucitó. Es una piedra fundamental que no podemos dejar de ver. Por esta verdad, los discípulos dieron su vida. Por esta verdad, por no negar que Jesús resucitó, fueron perseguidos y cambiaron su seguridad, su casa, su hogar, por una peregrinación, por haber sido echados de su tierra, y la mayoría terminaron muertos, asesinados por mantener esta verdad de que Jesús resucitó. Tan importante fue para el Señor que no solo se apareció en esa noche, se apareció con María Magdalena, se apareció con Pedro, se apareció con más de 500 discípulos a la vez, se apareció a Jacob. Hemos visto la semana pasada todas las veces que se apareció el Señor Jesús después de haber resucitado. ¿Por qué? Porque no tenía que quedar ninguna duda ante sus discípulos de que Él resucitó. Ni una duda tenía que quedarles a ellos. Ellos, vimos la semana pasada, habían recibido una comisión. Jesús le dijo en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor los iba a enviar, los enviaba, y ellos no podían ni tener una pizca de dudas acerca de que Él había resucitado, y que era Él, y que no era un fantasma. Tocad mis manos, tocad mis pies, mirad. Hermanos, si lo podemos medir, esa noche fue un culto maravilloso para sus discípulos. Habían empezado con miedo, habían empezado trabando las puertas, como dice, las puertas estaban trabadas, cerradas, pero se encontraron con el autor de la vida, con Jesucristo, con aquel que habían visto crucificar hacía unas horas antes, con su Señor. Fue quizás el culto más maravilloso que hayan podido experimentar estos discípulos. Quizás la reunión fundamental que cambió sus vidas.
Fue una alegría, después de tanta angustia que hemos vivido en cada mensaje en los últimos domingos, fue la primera vez que dicen que los discípulos se regocijaron. Después de tanta angustia, regocijándose, viendo al Señor Jesús. Amén. Y de repente, ahora vamos, hoy sí, después de este pequeño repaso, a leer San Juan capítulo 20, desde el versículo 24 en adelante. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, acá vemos la historia de un hombre que se perdió ese culto maravilloso. Acá vemos la historia de Tomás, el que faltó a la reunión que no tendría que haber faltado. El que estuvo ausente en esa reunión tan fundamental, donde todos sus amigos, donde todas esas personas que él compartió los últimos 3 años, habían recibido el mensaje más maravilloso de su vida, y él se lo había perdido. ¿Qué llevó a esta persona, a Tomás, a no ir a esa reunión? La palabra de Dios no lo dice. Solo podemos ver que mientras 10 estaban todos juntos, estaban todos unidos en un lugar, él decidió pasar su momento de angustia, su momento de incertidumbre, su momento de desconcierto en otro lado. No dicen dónde, pero sin duda que salió perdiendo, sin duda. Hermanos, uno no sabe cuál es la reunión donde una palabra de Dios te va a cambiar para el resto de tu vida. Nunca sabes. Pero sin duda que todos los que estamos acá en algún momento hemos recibido palabras que realmente han cambiado el rumbo de nuestras vidas. No sé si en una reunión de jóvenes, no sé si en una reunión de escuela dominical, un domingo, pero hay veces que nos está esperando una palabra que va a ser la definitiva para nuestros corazones. Y Tomás faltó a esa reunión. Hermanos, vemos una expresión de un poco de rabia de Tomás. Si yo no viere esto, si yo no esto. Y ¿saben qué? A veces uno, como dice el libro de Santiago, uno ofende muchas veces y de muchas maneras. Uno siempre está ofendiendo. Y yo pienso que Tomás estaba ofendiendo a los que le estaban dando la palabra.
ellos con toda la alegría, cumpliendo ya ese mandato que Dios les había dicho de salir a dar el mensaje, fueron y le dijeron, el Señor estuvo, al Señor hemos visto. Le fueron a llevar el mensaje con esa alegría y él por poco no le dice, yo a ustedes no les creo nada. A mí si no me traen las pruebas, para mí son todas mentiras. Me entiendo que a veces uno ofende con lo que dice, con las actitudes. Tuvo una mala actitud de no creer a los hermanos. La pregunta es, ¿por qué los hermanos no se enojaron? ¿Por qué nadie dijo, cómo no me crees a mí? ¿Cómo dudas de mí? ¿Qué soy? ¿Acaso mentiroso? ¿Acaso alguna vez me oíste decir mentira? ¿Cómo no me crees? Nadie dijo nada. Quizás porque en ese culto, según Lucas, Dios también los reprendió a ellos por su incredulidad. Quizás ellos se pusieron a pensar, y sí, yo también era como vos. Y yo también no creía, y yo también recibí un reto del Señor. Así que no le dijeron nada. No dijeron nada. Cumplieron con dar la palabra, cumplieron con obedecerle al Señor, y ahí terminó el asunto. Ellos también habían sido incrédulos. Y repasando esto, hay un pasaje que hemos pasado por alto, ¿no? Que lo voy a traer en Mateo. Les invito a leer Mateo capítulo 27, versículo 62 al 64. Mateo 27, 62 al 64. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, los incrédulos habían creído que Jesús iba a resucitar. Los enemigos del Señor dijeron, este dijo que iba a resucitar y para que no suceda vamos a hacer esto, esto y lo otro. Sin embargo, sus discípulos, que sabían que al 3er día iba a resucitar, en vez de estar ahí mirando, esperando ahí que en la tumba a ver lo que iba a suceder, todos huyeron y todos se alejaron del sepulcro. ¿Vieron? Por algo el Señor, cuando se apareció, los reprendió por su incredulidad. Ellos tampoco le habían creído a las mujeres, igual. Pero qué linda la actitud que tiene que tener siempre la iglesia. Hermanos, lo que yo te estoy diciendo, te lo digo, pero yo también puedo haber caído en esa circunstancia que hoy estás tú. No te reprendo como alguien que está superado, sino me considero a mí mismo cada vez que te digo algo. Esa es la actitud. Ellos no le dijeron nada porque sabían que ellos también habían sido incrédulos. Hermanos, Tomás no solo que no había ido al culto, no solo que no le creyó a los hermanos, sino que empezó a poner demandas para creer. 4 demandas puso. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, la primera. La segunda, y meto mis dedos en el lugar de los clavos. No solo quería verlo, sino que quería meter su dedito ahí a ver si era verdad. Y meto mi mano en su costado. Tercer demanda,
Y cuarto dijo, definitivamente no voy a creer. Si no ocurre eso, yo no voy a creer. Eso me hace acordar a mi fe cuando recién vine al camino del Señor, ¿no? A veces uno le dice, Señor, si no pasa esto, yo no voy a creer, porque no conocemos nada. Si no se sana mi tía, yo no voy a creer. Y menos mal que no se murió mi tía, porque si no, no estaría yo aquí. Una fe chiquita, vacilante, una fe que pone condiciones al Señor. Y menos mal que es el Señor el que nos arrastra a Él, que es el Señor el que tiene misericordia, que es el Señor el que hace todo para que vengamos a Él. Si hoy estamos acá, no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. No solo murió en la cruz, resucitó, sino que nos llamó, nos arrastró y cambió nuestro corazón para que podamos verle, y nos dio fe para que podamos creerle, y nos llenó de su gracia para que entendamos que todo lo hizo Él. Él. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mis dedos en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, definitivamente no creeré. Cuando se le aparece el Señor, a esas 4 demandas, Jesús les dio 4 órdenes. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Jesús le dijo, mirá mis manos. Y meto mis dedos en el lugar de los clavos, pon aquí tu dedo. Y meto mi mano en su costado, acerca tu mano y métela en mi costado. Definitivamente no creeré, y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo el Señor. Hermanos, Tomás estaba interesado en que se les cumplan sus peticiones, pero también Jesús estaba interesado de que no haya ninguna duda que Él resucitó. Que no haya ninguna duda de que es verdad. Así que si necesitaba ese Tomás lo que necesitaba, Jesús se lo concedió. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y en vez de retarlo, en vez de, delante de todos, hacer de Él un ejemplo, le dijo, ¿querías esto? Hacelo. ¿Querés? Hacelo. ¿Cómo terminó esa escena? Tomás le respondió en el versículo 18, Señor mío y Dios mío. Hermanos, estaba alabando al Señor y lo estaba reconociendo a Jesús como su Señor y como su Dios. Jesús no lo reprendió por esa alabanza. Jesús no le dijo nada porque era correcto lo que estaba haciendo, porque Él era y es el Señor, el amo, el dueño, y es nuestro Dios. No lo reprendió por eso, sino le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Le reprochó su fe corta, pero no su alabanza, porque era lo correcto. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Dios. Hermanos, se está terminando el libro, pero si vemos cómo sería la vida de Tomás, llamado Dídimo, que significa el mellizo, se ve que tenía un hermano o una hermana y era mellizo. Un día Jesús lo llamó, un día Jesús lo hizo ver y estar con él en las señales. Un día Tomás les falló y un día Jesús lo volvió a buscar y lo afirmó en el camino.
Jesús pasó para la vida de Tomás de un ser desconocido a un hombre que él le dijo, alabándole, Señor mío y Dios mío. Esto es San Juan. Estas señales son para creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso sucedió con Tomás. Y eso sucede con todo aquel que se acerca a este libro. Dice el versículo 30. Antes no puedo dejar de recalcar algo del versículo 29. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Pedro dice en su carta, nosotros que le hemos visto que hemos creído sin haberle visto, ustedes. Hermanos, esta bendición es para nosotros, los creyentes, los que creemos sin haberlo visto al Señor Jesús. Dios ya nos estaba bendiciendo. Ya estaba pensando en aquellos que iban a creer en Él sin haberle visto. Y dice versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, dice San Juan que el apóstol que hizo muchísimas señales el Señor Jesús, muchas, y muchas fueron después de su resurrección también, muchas. Comió con ellos, bebió con ellos, se mostró con ellos. Pero dice que todas estas señales que hemos visto a lo largo de este libro que está terminando, eran para dos propósitos. Para que creamos que Él era el Cristo, el Redentor, el Mesías, y que Él era el Hijo de Dios. Cualquier señal de las que hemos visto en estos meses nos mostraba eso. ¿Quién puede multiplicar los panes y los peces en una multitud de miles de personas? Solamente el Señor. ¿Quién puede a un paralítico que estaba postrado de hacía más de 30 años fijarse en él y sanarlo? El Señor. ¿Quién pudo darle vista al ciego de nacimiento, al que no podía fingir, al que todos buscaban que sea mentira y era verdad, era ciego? ¿Quién pudo haber hecho eso? El Señor. ¿Quién pudo haber resucitado a un muerto como a Lázaro? El Señor. Todas las señales mostraban que Jesús era el Cristo y que Él era el Hijo de Dios. Pero termina este versículo diciendo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, no solamente es para saber que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, sino para que ese pequeño conocimiento nos lleve a esa fe que te entregás a Él como tu Señor, como tu Salvador, y la que puede experimentar que Jesús realmente es el Salvador de tu vida cuando te entregas a Él. No hay nada ni nadie que pueda salvar tu vida, sino el Señor. Y acá dice una palabra creyendo, ¿no? Para que creyendo es una palabra que está en un presente continuo. Creyendo. Hermanos, el Evangelio es esto, es un presente continuo de creer. Cuando vimos el libro de Romanos, dicen Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, no los que creyeron un día,
no los que un día hicieron una oración, sino para los que creen continuamente en el Señor. Y acá otra traducción dice, y para que creyendo continuéis teniendo vida en su nombre. Hermanos, la fe que nosotros tenemos no fue un día que creí. Sí, yo un día me emocioné, hice una oración, ahora soy salvo. No, eso no sirve. La fe que te salva es la que desde que creíste hasta que moriste, tuviste fiel a esa fe y diste tu vida por esa fe y creció y te llenó en tu corazón y te llenaba tu alma y te incentivaba a buscar cada vez más y más al Señor, a dejar cada vez más cosas, a morir al mundo para vivir la vida que Él nos estaba pidiendo. Esa es la fe que vos te das cuenta que salva. La otra es una fe muerta. Sí, yo hice una oración un día, no sirve, porque es para salvación a todo aquel que cree, constantemente cree. Cuando está en un hospital pasando por un gran problema, cree. Cuando está enfermo, cree. Cuando no tiene plata, cree. Cuando le falló al Señor, cree. Cree. Siempre cree en el Señor. Hermanos, y ya terminamos. Dice Jesús, además hizo muchas otras señales. ¿Cómo le llama Juan a todos estos milagros? Señales. Señales. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal? Algo que indica una realidad mucho más grande de la que podemos. Es una señal que indica una realidad mucho más grande que la misma señal. Hermanos, cuando uno se hace un viaje a Bariloche, va a ver un cartelito, una montañita hermosa, con unas piedritas, como, qué linda que es. Pero eso es una señal. ¿De qué? De que hay desprendimiento de piedras y que si ocurre eso, tu auto puede quedar aplastado. Es una señal chiquita de algo grande. Cuando ves un cartelito con un tren y unas vías, vos decís, ¡ay, qué lindo, chucu chucu! No. Es una señal de que si no estás despierto, vas a pasar por un lugar a donde puede venir un tren y te puede atropellar. Esas son las señales. Es algo hermoso, lindo, pero que te enseña una verdad mucho más grande. Entonces dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo continuamente, tengáis vida en su nombre. Por eso los invito, hermanos, al terminar este libro, que volvamos a esas señales para nuestra vida cristiana, que volvamos a esos pequeños milagros que hemos visto para fortalecer continuamente nuestra fe. Un ejemplo, la alimentación de las miles de personas. Hermanos, no solamente fue que Jesús era Cristo, que era Dios y alimentó. Eso nos enseña que nuestro Dios mira nuestras necesidades. Él dijo, tengo compasión de ellos. Cuando la volvemos a repasar, vemos que Dios está atento a lo que nosotros estamos pasando y que piensa en nosotros antes que nosotros le pidamos algo. Esa señal nos muestra que Jesús, por más que es el dueño de todo, mandó que recogieran la cesta y que no se pierda nada. Esa señal me dice que yo también soy administrador de las cosas de Dios. Soy responsable, tengo que cuidar lo que Dios me da. Muchas cosas enseñan las señales. Cuando vemos a la resurrección de Lázaro, yo puedo decir, Lázaro porque era amigo de Jesús.
pero después me puede venir a mi mente una palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que en el día que yo me muera, mis amigos de la iglesia van a llorar, algunos se van a poner contentos, qué sé yo. Pero lo máximo que van a hacer es llevarme al cementerio. Pero tengo un amigo que me va a llamar un día. Me va a llamar con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Me entiende que hay que volver a las señales porque son mucho más grandes de lo que nosotros podemos ver? En la boda de Caná, lo mismo. Vemos a un novio que nunca apareció, a una novia que nunca aparecieron. Ni sé quién son, ni cómo se llaman, ni qué estaban. Ellos nunca se enteraron que el vino se les había faltado, según la historia. Pero ahí estaba el Señor. Porque en los mejores momentos de tu vida también tiene que estar el Señor. Y el Señor está trabajando de modo que nosotros ni nos damos cuenta, ni sabemos. ¿Qué sabes tú de cuántas cosas te libró hoy el Señor? ¿Qué sé yo de todo lo que el Señor ha hecho hasta que yo esté en este lugar? ¿Cuántas cosas me habrá librado? ¿Cuántas cosas habrá parado? ¿Cuántas cosas el diablo le habrá dicho, hacele esto? No. Y acampen ustedes alrededor de él y defiéndanlo. ¿Cuántas cosas? Por eso las señales, dice, y para que continuemos creyendo y tengamos vida en su nombre. Volvamos y saquemos de esas señales los tesoros que Dios nos tiene preparados, hermanos. Amén.